Buenas tardes, un gusto continuar con ustedes. Vamos a seguir con el tema de medidas de mitigación. Sabemos que es un tema muy abundante en el cual no podemos tocar todas las obras de ingeniería, pero aún así es importante comenzar a conocer cada una de ellas, adentrarnos más para, obviamente se requiere un gran respaldo para tomar la decisión de qué obra hacer, qué obra ejecutar. Pero sí, el conocer nos va a ayudar a poder emitir recomendaciones sobre qué tipo de obra se necesita. Y vamos a comenzar con esta introducción. Obviamente, para nosotros hacer obras de mitigación necesitamos conocer el trasfondo, ¿no? Como veíamos, nosotros tenemos que saber qué condiciones tiene la ladera y qué factores detonaron que sucediera un movimiento, si es que lo hay, y si no lo ha habido, pues cuidarnos, ¿no? ¿De qué nos vamos a proteger? Nosotros vamos a ver pues un marco teórico general, también vamos a ver algunos métodos estructurales, que es una de las clasificaciones de las laderas, hay métodos estructurales, hay métodos no estructurales y métodos indirectos. Cada uno de estos se va a clasificar de acuerdo a cómo interactúa con la ladera, si la vamos a intervenir, si vamos a dejar su topografía prácticamente intacta, si acaso pues una que otra adecuación, y algunos métodos indirectos que también son bien conocidos como los que te permiten convivir con el problema. Algunos autores los clasifican así porque dejamos que suceda el fenómeno, pero estamos protegiendo a la población. En cuanto al marco teórico general, es justamente lo que explicaba el ingeniero Leobardo. Terzaghi hablaba de que existen los factores internos y externos que ya vimos, y su análisis representa la definición de las fuerzas actuantes y resistentes, lo cual esta relación indica el factor de seguridad que ya vimos. Como podemos ver aquí, esta línea del nivel de agua es lo que, justo en las medidas de las gráficas que presentó el ingeniero Lobardo de la ladera monitoreada, es el agua que ya está infiltrada en el suelo, y esta distancia es lo que no sabemos cuánto tarda en llegar, ¿no?, a este nivel. Este nivel siempre va a variar de acuerdo a las lluvias que estén en ese momento del análisis, por lo tanto es un análisis muy específico, y estos valores van a cambiar de acuerdo a en qué tiempo se haga, en qué temporada. Sí, también podemos ver, este es un modelo ideal de una ladera, digámoslo, es un modelo ejemplo, ya que pues aquí solo estamos considerando un solo tipo de material, lo cual es muy extraño, en la República, ya que por lo regular encontramos más estratigrafías, más tipos de suelo. Estamos suponiendo una superficie de falla, la cual igual es una superficie de falla ideal. Pueden ser más extendidas, pueden ser más cortas, puede haber no nada más una, sino dos. Aquí vemos algunos de los síntomas que ya se mencionaron, que son agrietamientos, los cuales pueden estar aquí o pueden estar antes de la superficie de falla, lo cual puede indicar que se va a presentar posiblemente otra superficie de falla. Estamos viendo que esta masa que se va a deslizar es una sobrecarga, y las fuerzas resistentes pues es toda el área de contacto, toda la interacción entre la superficie de falla, que es el suelo remanente, y el suelo que se va a deslizar. Entendiendo esto, nosotros vamos a buscar
qué es lo que queremos hacer con esa obra de estabilización. Cuando nosotros visitamos muchos lugares, tanto la población o incluso autoridades, nos preguntan, bueno, entonces, ¿con qué obra soluciono esto? Y a simple vista, con alguna observación, no se puede determinar qué tipo de obra, ya que ya sabemos que aquí hay ingenieros conectados, sabemos que toda obra, todo diseño requiere de estudios. Por lo que pues no se puede decir qué tipo qué obra, pero sí decir qué recomendaciones. Si nosotros ya observamos que emana agua, que hay agrietamiento, que hay una masa a deslizar, de entrada podemos decir que es una obra que requiere drenaje interno. Si vemos que hay escurrimientos desde una parte más alta, pues también que requiere drenaje externo. Podemos emitir qué queremos y también depende mucho de qué espacio haya disponible, ¿no? Queremos que la masa se mueva, que esté, o la queremos retirar y después estabilizar. Depende mucho de qué criterio es el tipo de obra que vamos a escoger, ¿no? Con esta idea del factor de seguridad, y de la relación que se establece, nosotros ya vimos que el objetivo es incrementar este factor de seguridad. Y para incrementarlo, pues tenemos que hacer que el valor de aquí arriba sea más grande o con una obra de estabilización, o sea, hacer que las fuerzas resistentes, que son lo que se va a quedar de la ladera, sean pues de mejor calidad, o reducir las fuerzas actuantes, y eso nos lleva a otro tipo de obras, que es pues, las fuerzas actuantes ya vimos que son las obras los factores detonantes, que son la lluvia, los sismos, y si vamos a proteger ante eso, pues son otro tipo de obras, ¿no? Como es una relación en división, pues para que el factor de seguridad sea más alto, las fuerzas resistentes, este valor debe de incrementar o el valor del denominador debe de disminuir, ¿no? Ahora sí, para la decisión del diseño, pues debemos de analizar muchas variables. Vamos a comenzar con las características. Bien comentaban ahí en el chat que pues se requieren muchos estudios, ¿no? Que no solo es contemplar algunas cosas. Debemos de contemplar desde la ubicación, en dónde estamos, qué zona geográfica, si pertenecemos a una cuenca, qué tipo de cuenca, de qué grado, la inclinación, obviamente, que es importante, como les decíamos, la inclinación pues depende si vamos a estabilizar esa inclinación o la vamos a modificar para que su estabilización sea distinta. ¿Qué riesgo hay? El riesgo, pues, ¿qué viviendas? Si hay viviendas abajo, hay viviendas en la ladera arriba, si no nada más viviendas, escuelas, hospitales, cuántas personas. También vamos a encontrar el volumen y la forma. También esto es muy importante ya que si es una masa muy grande la que se debe de estabilizar, pues pensar, ¿no? ¿Qué va a ser más viable si la retiramos o la estabilizamos antes de que se mueva, ¿no? La estructura, sabemos que la estructura también se refiere al ámbito geológico, al ámbito geofísico con estudios geofísicos, en donde las fallas y fracturas representan también una estructura, ¿no? Geológica. La litología, qué tipos de materiales, también la intemperización, y esto es algo que hace que todo cambie y que cada estudio tenga su vigencia. El grado de intemperización va a hacer que un estudio solo tenga una vigencia en un lapso corto, hasta por temporada, ya que pues, la erosión por agua, la erosión por viento, la erosión por fracturas que quedan expuestas, retiran material, cambian sus características, por lo que pues este grado de intemperización va a afectar a cada característica que ya vimos. También el área de trabajo es qué área vamos a ocupar y la disponibilidad de esta. Como nosotros vimos en los casos de ejemplo que les presentamos anteriormente, vimos casas arriba, casas abajo, casas prácticamente colindantes con las laderas. Y aquí es donde el análisis costo-beneficio del que se ha hablado es el que se empieza a tomar un factor importante. ¿Qué va a ser mejor? Reubicar esas casas y solo estabilizar ese talud o reubicarlas para tener mayor espacio disponible para otro tipo de obra que requiere más espacio, que vamos a ver más adelante, ¿no? Depende mucho de esa disponibilidad de área, es también el tipo de obra, llamémoslo
tramo carretero, es un ejemplo rápido, en el que pues sucede un derrumbe, un caído, y pues no tenemos un área disponible ya que tenemos la vialidad, ¿no? Tenemos la vialidad directamente colindante con los taludes y pues no requiere obras más que obras que ocupen poco espacio y que tal vez sí podamos reducir las pendientes de estos taludes, pero hacia afuera de la vialidad, no tanto construir en algunos casos pues podemos poner gaviones o estructuras que no requieran tanto espacio de acuerdo a la ocupación, ¿no? Ahí es por eso la importancia de saber qué área disponible tenemos. Como fue el caso del Cerro de Chiquihuite, se construyó igual un muro de gaviones, pero ya hubo que desalojar varias viviendas, ¿no? Y que incluso sabemos que estuvo el proyecto de reubicación de la colonia. Este, Teniendo estas características definidas, podemos, tener una decisión sobre hacia qué lado nos vamos a inclinar en la decisión del diseño. Si va a ser una obra para estabilizar ese volumen o para reducirlo y poder convivir con él. Y para esto, se requieren los estudios que se adelantaron en los comentarios y agradecemos la interacción que hemos tenido, que es un diagnóstico. Por lo que entonces nosotros como Protección Civil, pues como les comentaba, pues llegan y nos comentan, ¿no? Pues ¿con qué lo soluciono? ¿Qué hago? ¿O hay que hacer algo? Sí, pero no simplemente nada más es decirlo y que tal vez no sea compatible con el verdadero problema. Esto ha hecho que también nosotros podamos emitir recomendaciones y que ustedes como instancias se pueda formalizar una relación también con órganos colegiados, con algunas universidades de sus localidades que puedan también ayudarles a ejercer estos estudios. Para el diagnóstico, por mencionar algunos, se debe de hacer pues un levantamiento topográfico, que es toda la fisionomía de la ladera, su inclinación, que también sabemos que si ya se está presentando el movimiento, obviamente esto tiene una vigencia muy corta, ¿no? Una investigación geológica de los materiales que existen, una investigación geofísica, por ahí vi un comentario que también no se deben de descartar estos estudios, porque gracias a estos podemos observar qué hay debajo sin ingresar directamente a la ladera, ¿no? Con estudios que requieren sondeos de extracción, como lo vemos en la imagen. Aquí vemos algún estudio geofísico que es por ruido. No voy a entrar mucho al tema ya que es un tema muy amplio, en el cual de acuerdo a las resistencias registradas podemos ver cambios de material, ¿no? Así como los cuerpos que tiene, qué tipo, si hay fracturas, si hay alguna anomalía, se va a ver reflejada en estudios como estos, ¿no? En estos mismos estudios también vamos a encontrar el nivel de agua, vamos a encontrar posiblemente la superficie de falla y es uno de los valores de los cuales sí debemos de estar seguros a qué profundidad está, ya que como les enseñé en el caso de Tijuana, había una obra de contención, la cual pues estaba muy superficial, ya que la superficie de falla pues fue más abajo y se llevó también todo el muro de contención, ¿no? Esa es la importancia. Y en la investigación geotécnica, que son meramente las propiedades mecánicas y hasta dinámicas de los suelos. También esto nos va a llevar a que tengamos una solución, una primera solución, pero obviamente no puede quedar en que solo sea la solución, sino también esta debe de monitorearse para ver qué tan efectiva es. Y sobre todo, pues este monitoreo no nada más va a qué tan útil es, sino también a que requieren un mantenimiento, ¿no? Toda obra de estabilización de una ladera, de un talud, requiere mantenimiento y lo vemos en las carreteras. La mayoría de las carreteras, cuando fueron diseñadas, como bien mencionaban, con la curva masa y con todo el trazo, se van este, dibujando los cortes que se van a hacer y la mayoría de los proyectos contemplan una obra para cada uno de ellos. Y no todas las obras de estabilización van a ser iguales. Y aún así estas deben de ser monitoreadas y deben de tener su mantenimiento. Yo creo que todos hemos recorrido carreteras en las cuales sí vemos que tienen obras, pero por la antigüedad que tienen estas comienzan a fallar y es por eso que se requiere un monitoreo y también para conocer si va a haber más movimientos o no.
Y aquí también, después de que nosotros ya decidimos cuál era la solución de estabilización, vamos a decidir si con nuestro método de mitigación vamos a aumentar las fuerzas resistentes o vamos a reducir las fuerzas actuantes. Y aquí se engloba más a que cuando aumentamos las fuerzas resistentes vamos a reducir los métodos estructurales y cuando vamos a reducir las fuerzas actuantes, vamos a irnos más a métodos no estructurales. Y por mencionar algunos, vamos a comenzar con métodos estructurales, los cuales, valga la redundancia su nombre, pues vamos a formar estructuras, muros de contención. Tenemos muros de contención, hemos visto muchísimos, los cuales son, por sus características, abarcan una buena área, por lo que luego no son viables en, llamémoslo, tramos carreteros o en algunas zonas donde está muy urbanizado. También tenemos pilotes, pero no pilotes como los que se conocen para las cimentaciones de edificios, sino también para la formación de muros, muros de contención subterráneos. También tenemos anclas, las anclas que tienen un principio muy básico en la cual comprimen el material, siendo ancladas justamente en una capa resistente, inclusiones o inyecciones también y la combinación de estos anteriores. Es muy común que veamos muros de contención con anclas o que por debajo de un muro de contención encontremos pilotes que también forman una barrera de contención ya subterránea, ¿no? También hemos visto inclusiones o inyecciones en donde el suelo se estabiliza a través de una inyección de un fluido, la cual hace que este material incompetente sea más sólido. Tenemos también métodos no estructurales como lo son drenaje externo y era lo que les comentaba, que de acuerdo a las necesidades que nosotros observamos en campo, sí podemos no decidir qué obra, pero sí recomendar qué necesita esa obra. Si yo estoy viendo que todavía hay mucho material remanente, puedo recomendar que se retire. Si puedo si veo también agua que emana, puedo recomendar que sí requiere que exista la construcción de un drenaje tanto interno como externo, que es otro de los puntos que estamos viendo aquí. También si estamos viendo que el entorno tiene mucha vegetación y la ladera no lo tiene o la ladera que está propensa a fallar está perdiendo esa vegetación o como vimos que hubo un incendio, pues la reforestación también es parte de un método de estabilización natural, ¿no? En el que, como explicaba el ingeniero Lobardo, las raíces pues compactan y amarran el material prácticamente. También los métodos no estructurales son los cambios de pendiente, pero no son los cambios de pendiente que retiran material, sino que adhieren, que son las construcción de bermas y terrazas, como lo comentábamos. También leí un comentario de que las bermas en geomorfología se refería al escalonamiento en playas, y sí, también esa es la idea y ese es el trasfondo básico de las bermas y terrazas, que es construir los escalones, ¿no? En métodos indirectos no estructurales y en esta área entra todo el grupo que les comentaba que es para convivir con el problema. Estos tipos de métodos indirectos son para que dejemos que suceda este deslizamiento, dejemos que suceda el caído, el derrumbe, sin poner en riesgo a la población o alguna carretera, algún otro tipo de instancia, ¿no? Por ejemplo, los muros de gaviones van a permitir que suceda el deslizamiento, el caído y lo van a contener. Estos están preparados y diseñados para recibir impactos. Y para ellos, pues se requiere aparte del análisis que ya vimos diagnóstico, también un análisis escenario de de cómo van a ser estos fenómenos. Como comentaba el ingeniero, es complicado decir hasta dónde van a llegar, pero actualmente sí, también ya hay softwares que se dedican a hacer escenarios, ¿no? De riesgo, también contemplando velocidades de impacto, trayectorias, y uno va alimentando al sistema con con este diagnóstico que se hizo previo a la decisión. Podemos poner qué tipo de material, y si se hizo un análisis de fallas y fracturas, podemos deducir también
de qué tamaño o qué posibilidad de tamaño tienen los bloques de a caer. Sabemos que el que empiecen a rodar comienzan a adquirir velocidad y esto hace que la fuerza incremente, ¿no? Y podemos, así nosotros decidir qué altura, cuánta base, y obviamente estos métodos indirectos requieren una mayor área de trabajo, por eso la importancia de que la decisión se contemple cuánta área se tiene disponible. También en métodos indirectos tenemos el concreto lanzado, que es meramente recubrir una ladera, sin alterar su topografía, ¿no? Y hemos visto la combinación de de este concreto lanzado con un método estructural, que son con las anclas, ¿no? No nada más vemos muros, bien hechecitos, lisitos, sino también vemos laderas recubiertas con toda su volumetría y que incluso se les ponen anclas, ¿no? También tenemos franjas de seguridad, las cuales tienen el mismo principio de los muros, los cuales nada más se forma una malla con concreto, llamémoslos traves, como en la construcción de viviendas, las cuales van a amarrar como tal la ladera. Y las barras de protección, que son sistemas más nuevos. Incluso hay empresas particulares que se han dedicado a vender estos sistemas que son barras, mallas, las cuales por su alta resistencia en el acero controlan y detienen estos caídos de bloques, tanto flujos como deslizamientos, y lo vamos a ver en un momento más adelante. Comenzando con los métodos estructurales, bien mencionaba, ¿no? La lista de estos. Y los muros de contención tienen unas características especiales, las cuales deben de tener la resistencia a un empuje activo y deben de contar con la característica de poder hacer un empuje pasivo. Y esta área de resistencia o pie del muro es lo que va a realmente cargar el peso del área posible a deslizarse. Como pueden ver aquí en un esquema muy básico, tenemos una ladera la cual sí tuvo que, por este tipo de obras, tuvo que tener un corte para construir este muro. En otras ocasiones se ha visto que la ladera llega hasta aquí, se construye el muro a pie de ladera y el resto se rellena para tener este contrapeso en la parte del talón del muro, el cual va a incrementar la fuerza sustentante que vemos aquí abajo. Como tal, es el principio básico de los muros de contención. Tenemos un ejemplo aquí en donde el muro de contención tiene un escenario de qué es lo que va a contener y dónde lo va a detener para que, bueno, y viendo también el espacio disponible, ¿no? Estamos viendo que tiene un espacio bastante amplio, por lo cual, pues, es una característica de las obras, como se los comentaba, ¿no? Tenemos los pilotes, pero como les comentaba, no son pilotes de de cimentación como para torres de edificación, sino son pilotes los cuales son diseñados de manera distinta. Como sabemos, los pilotes en las edificaciones están sujetos a cargas axiales, eso quiere decir que son cargas verticales, y el suelo las contiene. Sin embargo, aquí en las pilotes se van a transmitir cargas perpendiculares como si fueran a degollarlos, por lo cual su diseño va hacia la resistencia de esta fuerza. En ese sentido se decide qué tan separados van a ser, o incluso hay obras en donde todos los pilotes van unidos uno a otro, ¿no? Y también el diseño en el armado de acero es distinto. Es diferente diseñar un pilote para una carga que va a recibir vertical a una carga lateral, ¿no? Su refuerzo en acero es completamente distinto. También tenemos los anclajes, los cuales pues aplican una fuerza aquí en la parte exterior, llámese pretensado o potensado, como en algunas estructuras, en las cuales se inyecta un fluido, el cual es un bulbo de relleno, el cual tiene que estar anclado en una capa resistente, y esto solo se obtiene con los estudios de diagnóstico que ya vimos anteriormente. Aquí puse una fotografía de una obra estructural combinada, el cual es un muro de contención, que como vemos aquí en la parte de atrás
está la forma original de la ladera y aquí está el muro, el cual recortó la ladera, pero fue una combinación de muro de contención con anclas. Y la distancia entre ellas es poca, ¿no? Y esto fue de acuerdo a diseño, se decidió de acuerdo a diseño y a a las características condicionantes de la ladera, como lo vimos al principio. El principio básico de estas anclas, yo ponía como ejemplo, si nosotros tomamos cinco dados, por ejemplo, cinco dados, y los formamos en en una filita y los agarramos con nuestros dedos. Si nosotros hacemos esta presión, los dados van a estar unidos y van a estar completamente verticales porque nosotros estamos ejerciendo dos fuerzas, ¿no? Con nuestros dedos. Y al soltarlos, pues los dados van a caer. Y estas dos fuerzas son las que hacen el bulbo y el ancla como tal. Bueno, esta tiene un nombre muy coloquial que es un queso, el cual de donde el equipo neumático tensa al ancla. Al tensarla, jala esto, pero el bulbo, al ser otro tipo de volumen, en una capa resistente anclado, pues jala el material y lo comprime, haciendo toda esta parte resistente. En principio así funcionan las anclas, depende mucho de la distancia y también qué nos vamos a encontrar después, ¿no? No sé si estén conectados aquí de Jalisco, de Puerto Vallarta, pero hay una obra en especial donde estas anclas, no consideraron el largo también de las anclas y pues perforaron algunas viviendas colindantes, drenajes, entonces este tipo de obras sí requiere un estudio también del entorno, ¿no? Qué tan cerca tenemos cosas y qué tan peligroso es que las lleguemos a tocar, ¿no? Como vemos también estos anclajes pues son utilizados en combinación. Hay muros anclados, pero no nada más así como lo vimos de forma lateral, sino también en forma vertical, los cuales van a hacer que la fuerza resistente que vimos en los muros de contención incremente al anclar estos muros, ¿no? También vemos que se han anclado revestimientos de canales como en otros casos, y también pues se ocupa en túneles, ¿no? Para contener y realizar alguna otra obra o el túnel que se llegue a ocupar, como aquí en la Ciudad de México, para el metro o para conducción de agua. Con métodos no estructurales, tenemos los drenajes en general, la reforestación y la construcción de bermas y terrazas. Vamos a adentrarnos un poquito más. Y estas, por lo regular, son básicas y todas las laderas, y no es que la mayoría deben de contar con ellas. Y esto con el fin de reducir el ingreso del agua. Como vimos y como se ha mencionado, más del 80% de los casos han sido retonados por el agua, por la lluvia y la mala conducción de ella. Nosotros vemos drenaje externo, el cual consta de cunetas, como las que vemos a la orilla de las carreteras, pero estas pueden formar todo un sistema desde la parte alta de una ladera, como lo estamos viendo aquí. Vemos las curvas de nivelación, las cuales estamos viendo unos cambios bastante abruptos. Y se forma un sistema de cunetas, el cual va permitiendo que el agua captada no llegue a una zona inestable, sino que sea conducida hasta la parte baja, donde dice aquí que es una entrega, ¿no? Esto, aparte de otra obra que podamos hacer estructural o no estructural, es importante que sí se canalice el agua, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de las cunetas, como bien lo dijimos, este es en la parte alta de una ladera. Como pueden ver, aquí hay métodos combinados. Estamos viendo un revestimiento de concreto lanzado. Tiene un drenaje externo en toda la periferia de la corona de la ladera. Y también vemos estos pequeños palitos blancos que son tubería del drenaje interno o el PVC, el cual igual hay varias normas, entre ellas hay una de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes donde viene para que en los cortes carreteros donde se implementa el drenaje interno, viene el diámetro de este dren, su característica de ranurado, porque no solamente se pone el tubo tal cual, sino se ranura, se reviste de un geosintético, de un geosintético, sí,
Y al ser introducido, bueno, se realiza la perforación y se introduce para que no haya migración de material, sino simplemente fluye el agua a través de estos, ya que la migración de los finos o del suelo, pues va a provocar también oquedades que a la larga van a provocar pequeños colapsos hasta sí perder completamente la resistencia del suelo que constituye un área inestable. La construcción de bermas y terrazas, aquí creo es más claro la construcción de las bermas y terrazas, cómo son escalones, en la cual posiblemente esta foto no es mía, pero no podemos deducir aquí si la ladera se excavó de esta manera o se ocuparon rellenos para hacer las bermas. Y el principio de esta construcción es como vemos aquí está la proyección de una pendiente que tiene un grado pues notable, el cual esté reducido con las bermas y terrazas al tener bases de contención. Los bloques o los escalones más bajos van a contener a los bloques más altos. Y esta construcción de bermas y terrazas pues por gravedad se hace estable, ¿no? Obviamente también esta altura y los ángulos de reposo de cada material pues deben de ser analizados, diagnosticados, como lo hemos visto. Y esto también es común verlo en carreteras, pero como les comentaba, requiere espacio. Hay muchas veces que el derecho de vía en las carreteras es ocupado o también simplemente no lo hay debido a que son taludes verticales, ¿no? También aquí vemos también que es una obra combinada, no solo son las bermas y terrazas, vemos nuevamente concreto lanzado, vemos drenaje interno, posiblemente también drenaje externo en la parte alta, y aquí vemos en esta berma anclas. ¿Y por qué vemos anclas aquí y arriba no? Esto depende mucho de la estratigrafía que se haya encontrado en los estudios, ¿no? En los análisis. También la reforestación y colocación de valla metálica. Vemos aquí un ejemplo de una fotografía donde un árbol, sus raíces y cómo fue creciendo su raíz fue creciendo entre las fracturas, naturales de la roca o también el propio árbol la fracturó, pero al momento de fracturarlo también hizo que con la presión se incrementara y estos quedaran, entrelazados, ¿no? Posiblemente si aquí estas raíces se quitaran o no existieran, estos bloques que se ven sueltos caerían por pura gravedad sin que hubiera algún otro factor detonante como fuera un sismo. Y así también se han revestido algunos taludes con malla o geosintéticos, geomallas, los cuales permiten que en el tema de la sustentabilidad y del área verde y del medio ambiente, han permitido que sean áreas verdes, las cuales también ayudan no nada más el pasto, sino también hay plantas en específico que sus raíces son muy abundantes y aprietan, comprimen el suelo. Y esto es una ventaja el tener vegetación, pero también es tenerlo monitoreado y controlado, por lo que ya vimos que una de las causas también es la deforestación, ¿no? Como tal, y esto solo se aplica para taludes que son realmente bien diagnosticados y que no van a requerir alguna otra obra estructural para que con su pendiente natural, su ángulo de reposo, no requieran más que algún revestimiento vegetal. Como métodos indirectos, y los que les comentaba que se han llamado también para convivir con el problema, tenemos los muros gaviones, zanjas y depresiones, el concreto lanzado y las franjas de seguridad y barras de protección. Podemos ver aquí en la imagen que pues los muros gaviones constan de material pétreo, prácticamente confinado en jaulas metálicas, las cuales pues el acero no es un acero convencional, también es un acero de alta resistencia. Nos han expuesto proveedores que bueno, la resistencia del acero convencional es de 4.200 kilogramos y el acero es de alta resistencia, llega a los 10.000, ¿no? 10.000 kilogramos. Es un acero completamente distinto, es ¿cómo se dice? Que no se oxida, el cual, pues, nosotros al formar esta pila de gaviones, pues vemos que requiere un espacio, ¿no?
Aquí hay un camino el cual pues sí tenía este derecho de vía, este espacio disponible para poder colocar este gavión. Y aquí vemos material deslizado, el cual ya fue contenido. Vemos que se dejó que el deslizamiento pasara sin afectar, ¿no?, la circulación, sin afectar a la población. Sin embargo, pues vemos que va a requerir un mantenimiento en algún momento. Podemos ver aquí que ya hay material, pero solo es un poco, podemos llamar que es una capa superficial, pero con el paso de eventos, pues este muro va a llegar a un punto límite, el cual, por lo tanto, pues necesitamos que si se ha monitoreado y se ha limpiado, se ha desasolvado, para que siga su función, ¿no? También hay partes que son dañadas, sabemos que la condición de los materiales siempre va en decadencia, si todo material se degrada, por lo cual también requerimos reforzar siempre, ¿no?, las obras. También vemos en zanjas y depresiones, vemos que igual requieren un espacio bastante amplio, en donde aquí se formó con bermas y terrazas, se formó una zanja de contención para que cuando caiga el material, esta zanja pues vaya a ser rellenada con el material que se deslice. Y igualmente, si se esperan deslizamientos futuros, este material debe de ser retirado y para que siga con su funcionalidad la obra. Como métodos indirectos, y mencionaba, tenemos el concreto lanzado. Igual aquí tenemos una combinación del concreto lanzado con un reforzamiento estructural de acero, lo cual ya lo consideraríamos como un muro, porque el muro sí requiere un reforzamiento de acero, ¿no? También vemos otro método que es el drenaje interno nuevamente, el cual está contemplado aquí. Y algo que les comentaba en los métodos indirectos del concreto lanzado es que se respeta la fisionomía de la ladera. Vemos que tiene cambios en sus caras, no es completamente regular, pero sí ya está revestida, ¿no? El gran problema de esto es que al ser dañadas, al ser fracturadas, comienza a pasar algo que es una erosión interna, la cual no vemos hasta que comienza a quebrarse la costra, como podemos ver en estas fotos. Y creo que este caso lo hemos visto muchísimo en carreteras, en donde se ve que sí hubo una obra de revestimiento, pero vemos que ya hay suelo que migró, ya hay suelo que no existe, y vemos que hubo conducción de agua interna. Vemos algunos rasgos, ¿no?, de que sí hubo una erosión interna. Por lo cual, como nuevamente les repito, requieren mantenimiento, requieren monitoreo y que se estén revisando sobre todo. Me parece que estas son las últimas obras que son indirectas y son de las más nuevas. Hay proveedores que han presentado estas mallas que son de alta resistencia, como se los comenté, y estas barras de protección, retienen, bloques de roca. Obviamente hay que analizar y estudiar las dimensiones máximas que estas, barreras, contienen, y ver dónde es viable ponerlas. Por lo regular se han puesto en las partes altas de laderas que están compuestas de roca para contener caídos. Hemos visto infinidad de videos en redes sociales donde bloques de este tamaño, de 1 metro, 2 metros, por la altura de la ladera llegan a obtener fuerzas tan grandes que aplastan completamente a los vehículos. Incluso hace un mes en alguna carretera de Durango se presentó el caído de una roca, y justamente una camioneta iba pasando y lamentablemente el chofer perdió la vida, ya que la roca impactó directamente en el lado del conductor. Y casos como este son los que se deben de monitorear. Por ejemplo, aquí también vemos que la malla fue colocada en donde la roca está abundantemente fracturada. Vemos la dirección de las fracturas, pero todo esto solo se obtiene con los estudios diagnósticos que vimos desde el principio. También estas barreras, estáticas, requieren de una limpieza, requieren de un mantenimiento, y sobre todo, como pueden ver en estos y en las mallas para reforestar, también requieren de un anclaje, y ese anclaje también se necesita un diseño para estos, y esos anclajes no son para contener al suelo, son meramente para también proteger, digo, amarrar a la malla. Y en estos casos que las mallas son verticales, el anclaje debe de ser suficiente para que no fallen por volteo y salga lo mismo, que al contener material, estas mallas pues se venzan, ¿no?
También, como se mencionó, que hay, los flujos de lodo, de escombros y que los deslizamientos por la cantidad de agua dejan de comportarse como suelo y se comportan como fluido. Existen las barreras de protección contra flujos de lodo. Como vemos aquí, pues los aros son grandes, pero también tienen mallas más pequeñas, las cuales retienen también esas partes sólidas pequeñas. Y como pueden ver aquí ya es una malla que ya retuvo un flujo, el cual obviamente debe de ser retirado para que siga el funcionamiento. Aquí vemos un camino, digamos, un camino muy, que no es no es como una carretera, sino es un tránsito muy local. Sin embargo, pues sí tiene su protección. Aquí vemos igual una barra de protección en un cauce. Bien, comentaba el ingeniero Lobardo que se alerta a todas las personas también que vivan cerca de barrancas, que vivan cerca de ríos, ya que pues es por donde se empiezan a encauzar estos materiales. Sin embargo, hubo un caso en Jalisco de un flujo de lodo, el cual pues su dimensión cambió, cambió que el río cambiara su ancho. De 2 metros pasó hasta 90 metros el flujo de lodo, dejó bastante material rezagado. Y pues obviamente hay obras que no es posible que detengan ese volumen, pero la buena planeación y el buen diseño hace que existan más obras para que la velocidad de estos flujos, la velocidad de los caídos disminuya. Incluso hay veces que se coloca no nada más una barra, sino dos o tres en secuencia para que la primera disminuya la velocidad de impacto, retenga material, la segunda todavía retenga menor, hasta que la última solo detenga una pequeña parte y así poder darle mantenimiento a las tres. Como les decía, en general, todas estas obras, no podemos decir como protección civil cuál se debe de hacer, pero sí podemos decir qué se necesita en la obra en el lugar donde sucede un deslizamiento. Nos presentaban el caso de Gilotzingo. Yo creo que sin tener los estudios previos, podemos decir que si tuvieran barras de protección contra flujos, pues el flujo hubiera bajado todavía de manera más lenta o hubiera disminuido la cantidad de material que hubiera llegado a la comunidad, ¿no? Y así, igual, si yo estoy en un deslizamiento que está aflorando agua, no nada más en la parte superior, sino a la mitad de la ladera, como vimos que hay, flujos nuevos de agua, pues de entrada sí recomendar que esa obra de estabilización que se quiera hacer, sí requiera, pues, drenaje interno y drenaje externo. Este, por mi parte sería todo. Muchas gracias.